Con esta clase ya está en fase de grabación. Vamos a hacer anemias hemolíticas. Eh, síndrome hemolíticos. Bueno, uno puede resumirlo, ¿no? Es hemólisis, es destrucción del eritrocito o del glóbulo rojo. Se destruye, ¿ok? Pero es una destrucción, pues, del contexto de anormalidad. Algo sucede, que se destruya, que puede ser dentro del vaso, fuera del vaso. Cuando yo digo fuera del vaso, me estoy refiriendo a estructuras como el vaso, como el hígado, ¿no? Entonces puede ser intravascular o extravascular, ¿no? Usualmente cuando hay una hemólisis, obviamente el organismo trata de compensar esa destrucción de los glóbulos rojos, produciendo un incremento de la actividad medular. Y hay expresión clínica que hay un aumento de la actividad medular por esa pérdida, ¿no?, de glóbulos rojos de forma de hemólisis. Entonces, cuando existe una hemólisis, el organismo trata de compensar esa hemólisis, estimulando, por ejemplo, la eritropoyetina del riñón para que haya más síntesis de hemoglobina en la médula, ¿no? Y eso puede ser tan efectivo que compense esa destrucción de glóbulos rojos fuera de la médula. Entonces se habla de una... Si esto no sucede así, entonces hablamos de una descompensación por anemia hemolítica, ¿no? Muy bien. La hemólisis entonces se define como la destrucción acelerada de los hematíes que implica un acortamiento sustancial de su vida en la circulación. Ustedes saben que el glóbulo rojo vive 120 días. Y la hemólisis, lo que es pérdida de sangre, como la hemorragia, va a provocar una eritropoiesis compensadora, lo que estamos hablando, que puede alcanzar hasta 6 a 8 veces el ritmo basal de maduración normal. Fíjense, tan importante es dentro del esquema de diagnóstico de las anemias que vamos a encontrar reticulocitos altos, porque la compensación de la médula hace que se liberen a la circulación hematíes, no solamente maduros, sino inmaduros. Los reticulocitos es una forma de hematíes inmaduros. Lo interesante de acá es que puede haber tantos reticulocitos que puede simular una anemia macrocítica, porque los reticulocitos son más grandes que el glóbulo rojo. Anemia macrocítica sin megaloblastosis. Lo que hemos hablado anteriormente es una simulación, cuando hay muchos reticulocitos en sangre. Muy bien, para tener un espectro de lo que significa la anemia hemolítica, ¿no?, tenemos que dividirlo en anemias hemolíticas de tipo corpusculares y extracorpusculares. ¿Qué significa corpusculares? Significa anomalías propias del hematíe. O sea, el hematíe tiene una alteración de sus enzimas, de su membrana o de su maduración de la hemoglobina en sí misma. Entonces, generalmente los problemas intrínsecos de la hematíe en función de su estructura molecular de hemoglobina, enzimas o membrana son congénitas. Son congénitas, son lesiones corpusculares, ¿no? Y la única adquirida corpuscular es una entidad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, por un problema que se va a producir, que vamos a ver después. Pero básicamente recuerden de que las anemias hemolíticas corpusculares o la anomalía intrínseca de la hematía usualmente son congénitas y se ve alterado la estructura, las enzimas o la conformación del hemoglobina. En contraparte tenemos las extracorpusculares, o sea, las anemias hemolíticas que no tienen que ver con el hematíe en sí, sino con lo que está alrededor del hematíe. Esto pueden ser de dos tipos, inmunes y no inmunes. Usualmente las hemólisis extracorpusculares son adquiridas. Las no inmunes usualmente se deben a púrpura trombocitopénica trombota, PT, coagulación intraocular diseminada, síndrome urémico hemolítico, problemas vasculares, hemoglobinuria de la marcha,
hiperesplenismo, como se ve en pacientes con cirrosis, infecciones, sepsis. Es decir, las hemólisis extracorpusculares no inmunológicas usualmente tienen un componente digamos, de reacción frente a un estímulo, como es el caso de problemas sépticos. En cambio, las extracorpusculares adquiridas inmunes están en relación a anticuerpos, que son autoinmunes, o reacciones aloinmunes, como las reacciones por transfusión. Si a un paciente que tiene un grupo sanguíneo le doy un grupo sanguíneo diferente, me va a hacer una reacción hemolítica. Eso se llama aloinmunológica, es una hemólisis extracorpuscular adquirida. ¿Okay? Entonces, está bien claro esto. Problemas propios del hematí y problemas lejos del hematí, extrínsecos, extracorpuscular. Propios del hematí, problemas de estructura de su hemoglobina, de sus enzimas intrahematíes y de sus membranas del hematí alteradas, usualmente congénitas. Y las no extracorpusculares adquiridas no inmunes, que son las más frecuentes. Es las más frecuentes. Yo tengo pacientes con sepsis galopante, con hemólisis por sepsis, ¿no? Que es lo más frecuente dentro de las extracorpusculares no inmunológicas de tipo adquirida. Y las inmunológicas adquiridas, también dentro del contexto muchas veces de enfermedades linfoproliferativas, neoplasia, incluso sépticos, puede existir hemólisis autoinmune. Lo más frecuente son los anticuerpos calientes de inmunoglobulina G, que vamos a ver. Muy bien. El síndrome anémico, entonces, será más marcado al aumentar el grado de anemia, ¿no? Y la rapidez con que se instala. La hemólisis lenta, compensatoria, puede faltar por completo el síndrome anémico. En cambio, la ictericia puede ser leve, puede ser moderada, e incluso puede estar ausente. A diferencia de la ictericia de origen hepatobiliar, no se acompaña de picazón. Es típicamente acolúrica. ¿Por qué? Usualmente las ictericias colestásicas por enfermedades hepatobiliares dan prurito, como la cirrosis biliar primaria, como la quitis anquilosante, ¿okay? Y dan coluria, porque es elevación de la bilirrubina directa. En cambio, la ictericia por hemólisis es bilirrubina indirecta, y la indirecta no se filtra en el glomérulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos acá la crisis hemolítica. Entonces, es la manifestación clínica típica de algunas anemias hemolíticas adquiridas. Cuando yo digo crisis hemolítica, estoy refiriéndome a que hay un brusco incremento de hemólisis que puede tener una traducción clínica en el paciente. Eso se puede deber a algunas enfermedades como la hemoglobinuria paroxística nocturna o algunas enfermedades congénitas. También puede complicar el curso de otras anemias hemolíticas congénitas, principalmente la drepanocitosis, en que la crisis suele deberse al secuestro esplénico de los hematíes, drepanocitosis, anemia o células falciformes. Es similar. Esta enfermedad drepanocítica es una enfermedad de la estructura de la hemoglobina, que vamos a ver después, que es interesante. ¿Por qué? Porque en algunas personas frecuentes de raza negra puede existir esta hemoglobinopatía. Y cuando existe esta hemoglobinopatía, esta persona se va a la altura, donde obviamente la presión es menor, la oxigenación es menor, estimula la crisis de la drepanocitosis con microinfartos por oclusión y deformación del hematíe, y el lisis del mismo origina un abdomen agudo por lesión a nivel del vaso y de otros tejidos. Por eso se menciona que el negro no canta en puna, porque estos pacientes que tienen drepanocitemia, la altura les afecta por la transformación de su hematíe, ¿no?, en drepanocitos, que vamos a ver después. El cuadro de hemólisis aguda cursa con un incremento de los reticulocitos, hay reticulocitosis, y un aumento y empeoramiento de los datos analíticos de hemólisis que vamos a ver. Ahora,
Cuando existen, eh, cuando la anemia hemolítica es crónica, constante, puede existir una expansión de la médula ósea porque hay una eritropoiesis compensadora constante, ¿no? Entonces, durante el crecimiento óseo, porque esto se da en niños, afectan principalmente los huesos y originan la deformación del mismo, que sea por eritropoiesis compensadora durante años. Puede haber deformación ósea normal y esquelética de estos pacientes con anemia hemolítica congénita crónica. Esta es una extensión de sangre periférica donde se observan reticulocitos como hematíes de mayor tamaño. El citoplasma es policromático. Perdón, acá vamos a ver. Este es un hematíe normal, ¿no? Este es un hematíe normal. Bueno, este es un hematíe, digamos, inmaduro, que es un reticulocito. Le decía que es grande. Cuando hay muchos reticulocitos, se hace un estudio de volumen corpuscular y da la impresión de ser macrocítico. Y no es así, ¿no? Los datos de laboratorio indicativos de la destrucción de los hematíes, ¿no? Hiperbilirubinemia. Básicamente es una bilirrubina no conjugada, porque hay que diferenciar la bilirrubina conjugada de la no conjugada, la cual no se excreta por la orina, que es lo que se llama hiperbilirubinemia acolúrica, porque cuando uno tiene una hepatitis y tiene ictericia, la orina es totalmente amarilla, porque es una bilirrubina directa que se eleva, que es filtrado por el glomérulo. En cambio, usted puede tener un paciente ictérico, pero su orina no es anormal, porque no hay filtración, ya que es una hiperbilirubinemia tipo indirecta o no conjugada. La concentración de bilirrubina en sangre depende de la rapidez con que se produce a partir del catabolismo del grupo M de la hemoglobina y sobre todo de la eficacia del hígado para conjugarla y excretarla. Entonces tenemos un signo en la hemólisis que es la hiperbilirubinemia. Otro signo es el aumento del LDH sérico. En la hemólisis, la actividad del LDH sérico, que no viene a ser otra cosa que el lactato deshidrogenasa, aumenta por liberación de la enzima del hematíe. No es un parámetro específico de hemólisis, ya que el lactato de deshidrogenasa puede estar aumentada en anemia megaloblástica y en cualquier proceso que curse con destrucción tisular, ¿no? Pero es un factor a considerar el LDH. Otra indicación de que hay destrucción del hematíe es la disminución de la aptoglobina. Esta es una proteína que se produce en el hígado, ¿no? Cuya función es capturar la hemoglobina libre en el plasma, por la que forma un complejo que luego catabolizado por el hígado. La concentración de aptoglobina disminuye e incluso llega a desaparecer del plasma tanto en la hemólisis intravascular como en la extravascular, produciendo un bloqueo de la hemoglobina que se vierte por la destrucción del hematíe. Entonces tenemos otro dato indicativo de destrucción del hematíe, es la disminución de la aptoglobina, la hemoglobinemia. La hemoglobinemia y la hemoglobinuria son datos característicos de hemólisis intravascular. La hemoglobinemia puede percibirse a simple vista por el color rojo del plasma cuando la concentración de hemoglobina supera los 50 miligramos por ciento, cantidad que corresponde a una hemólisis intravascular de menos del 0.5% de los hematíes circulantes. Cuando nosotros hacemos un examen de orina, el examen de orina lo estudian a través de una tira que tiene varios reactivos. Ponen la tira y ven si hay hemoglobina, sale positivo, produce sangre, en orina, una cruz, dos cruces. Pero hay que tener en cuenta que cuando vemos el sedimento de orina, me dicen que hay sangre, es el dosaje de hemoglobina por la tira, tenemos que ver en el sedimento hematíes. Si yo tengo una orina donde dice sangre por la tira, que dosa la hemoglobina, y no hay glóbulos rojos en el sedimento de orina, yo puedo asumir que ese paciente no es que esté sangrando, sino está eliminando solamente hemoglobina, hemoglobinuria, eso significa que está embolizando.
Ese es un punto a tener en cuenta siempre cuando nosotros estudiemos hematuria en orina. Aquí tenemos orina oscura, hematuria y hemoglobinuria. Orina roja, café o negra, no hay orina positiva para sangre o hemoglobina, ¿no? Entonces, muchas veces podemos diferenciarlos. Y la ictericia que se da en pacientes que tienen hiperbilirubinemia. La hemoglobinuria, entonces, ocurre en hemólisis intravascular. Hay rotura, pues sale la hemoglobina y se filtra, ¿no? Es la hemoglobina que se libera, ¿no? Y que se une a la lactoglobina. El color de la orina puede variar desde el rosa pálido a rojo intenso, incluso a negro como una Coca-Cola. ¿Okay? Entonces, hay un balance siempre entre la producción por la médula y la destrucción del glóbulo rojo. Se llama hemólisis compensatoria. Aumento de la destrucción con excelente capacidad de la médula ósea para formar la cantidad de glóbulos rojos necesaria y mantener el hematocrit y la hemoglobina en valores normales. Se llama hemólisis compensatoria. Hemólisis descompensada. La destrucción del glóbulo rojo sobrepasa la capacidad de la médula ósea y el paciente presenta anemia severa. Hemólisis parcialmente compensada. La médula ósea es capaz de formar glóbulos rojos en cantidad tal como para que el paciente presente anemia, pero sin llegar a requerir transfusiones de plasma. Bueno, entonces un poco... Entonces, ¿cuáles son las causas de la descompensación en un paciente que ya tiene una anemia, por ejemplo, congénita, ¿no? Paciente embarazo, deficiencia de folato, falla renal, infecciones agudas, o pueden dar lugar a una descompensación en un paciente que tiene de por sí una hemólisis crónica congénita. Entonces, la clasificación de las hemolíticas, ¿no? Podemos, además de clasificarlas según su herencia, habíamos hablado, es congénita o adquirida. El mecanismo de la lesión, también habíamos hablado, si es intrínseca o extrínseca, dentro o fuera de la hematía. Y también habíamos hablado según el lugar de producción, es intravascular o extravascular. Entonces, ese es un punto que es importante que recuerden siempre cuando hay hemólisis, congénita o adquirida. Depende de la lesión de la hematía, pues algo externo. ¿Y dónde se produce? ¿Dentro del vaso o extravascular o en ambas situaciones? No son puntos que hay que tener que recordarles. Ahora bien, las congénitas. Las congénitas mencionamos que pueden ser por defecto de la membrana, por defecto del metabolismo enzimático o por defectos de la hemoglobina. En este último caso se llama hemoglobinopatías. Por defecto de metabolismo, usualmente hay deficiencia de piruvato quinasa o de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son enzimas que intervienen en el metabolismo del glóbulo rojo, que también puede estar alterado y dar hemólisis. O defecto en la membrana del globo rojo, que origina esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria, es decir, alteraciones propias de la membrana del glóbulo rojo y que da un tipo especial de hemólisis congénita. Entonces tenemos las adquiridas, las inmunológicas y las no inmunológicas. Hay que hablar de eso. La hemólisis extravascular, existe un incremento exagerado de la destrucción de la hematía por los fagocitos del sistema mononuclear fagocítico en vaso o en hígado. Cuando la hemoglobina es catabolizada, da lugar a globina, hierro y a protoporfirina. Entonces, la hemólisis extravascular básicamente es el sistema mononuclear fagocítico del vaso o del hígado. Entonces, situaciones clínicas de hemólisis intravascular dentro del vaso, ¿no? Por ejemplo, la transfusión de sangre incompatibilidad con el ABO, que vamos a ver el lunes, ¿no? Inicio brusco, ¿no? Y hay que hacer pruebas cruzadas para ver si ha existido este problema, ¿no? Después, sepsis. Puede haber hemólisis en forma muy aguda, a veces por exotoxina, producido por Clostridium. Y obviamente tenemos que hacer cultivos para determinar el tipo de bacteria.
¿no? Después, microangiopatías, que se puede ver también en infecciones. Puede ser aguda o crónica. Existe fragmentación eritrocítica. Yo puedo ver la morfología, los cambios, la distribución en un frotis de sangre periférico. Tengo que pedir un frotis, morfología eritrocítica en el frotis sanguíneo, ¿no? Y favismo es ABAS. Hay alergia, hay destrucción. Los pacientes que tienen deficiencia de glutamato 6 deshidrogenasa en el hematíe hacen hemólisis por el ABA, ¿no? Y estas son las causas más frecuentes de hemólisis intravascular. Hay defectos intracorpusculares, adquiridas, hereditarias, que acabamos de estar evaluando, ¿no? Las adquiridas intracorpusculares más frecuentes son la destrucción mecánica, por ejemplo, un paciente que tiene válvulas cardíacas, el hecho de pasar la sangre constantemente puede originar anemia por destrucción de los hematíes, alguna infección o un fármaco, etc. Este es un frotis periférico, y así se debe pedir a un paciente que tiene anemia, siempre un frotis periférico, simplemente le hacen una acción de RAI y miran con el microscopio cómo está el glóbulo rojo, si hay fragmentación, si está redondo o no está redondo, es decir, buscan alguna anomalía morfológica. Este es un frotis de paciente con síndrome urémico hemolítico, donde se encuentran eritrocitos fragmentados, mire, se llama esquistocitos fragmentados, ¿no? Hay una anemia hemólisis, en este caso por un síndrome que se llama urémico hemolítico. Entonces, ¿cuáles los exámenes que yo debo tener para decir esta es una anemia hemolítica? ¿Ok? En primer lugar, es posible que la hemoglobina esté disminuida. Cuando hay un estado de compensación por la médula, este no baja. La segunda, que el volumen corpuscular medio puede estar incrementado. ¿Por qué? Porque hay muchos reticulocitos que salen y agrandan el frotis de sangre. Los reticulocitos están incrementados, que es el elemento inmaduro del glóbulo rojo. Recuerden la eritropoiesis compensatoria. La bilirrubina está incrementada, principalmente en la no conjugada. El LDH está incrementado, que es la deshidrogenasa láctica. La aptoglobina está reducida o ausente, porque la hemoglobina reducida lo lleva al hígado para su transformación. Entonces, este es el perfil para pensar, buscar y solicitar, ¿no?, pruebas para detectar una hemólisis en los pacientes. El paciente con síndrome hemolítico crónico tiene anemia, tiene ictericia, puede tener cálculos biliares, esplenomegalia, problemas óseos, cálculos renales, incluso úlceras en las piernas, ¿no? Efectos adversos de la hemólisis independiente de la anemia. El aumento de la bilirrubina va a causar cálculos vesiculares. El hiperesplenismo, que es una forma de eritropoiesis, de destrucción del sistema retículo macrofágico, puede además producir destrucción de los trombos y producir trombocitopenia o neutropenia. Y existe una formación morfológica en la médula, a la microscopía, en las biopsias medulares, de una leucoeritroblastosis en médula ósea, que significa una proliferación de elementos inmaduros en la médula, una forma de compensar la destrucción periférica de los pacientes. Este es un cálculo, ¿no?, donde ven cantidad, pues, de cálculos por bilirrubina en pacientes que tienen una hemólisis. Entonces tenemos disminución de la hemoglobina, daño eritrocítico, morfológico o funcional, aumento en la producción eritroide de reticulocitos en sangre, en la médula ósea, ¿no?, y hay hiperplasia eritroide en la médula y datos de hemólisis tanto extravascular como intravascular. Esta es una hiperplasia en médula, cantidad de elementos de hematíes grandes. Entonces, en la historia clínica yo debo buscar si tiene anemia o ictericia o ha tenido, qué alimentos consume, si alguno le produce alergia, si tiene una infección previa, raza del individuo, especialmente déficit en enzimopatía, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o hemoglobinopatía,
es la anemia celular falciformes o drepanocitoma o sickle-cell-anemia, que son similares. Entonces la raza es importante. La raza, por ejemplo, negra, es muy susceptible a hipertensión, hace mucho stroke. Igualmente son susceptibles a hemólisis por deficiencias congénitas de enzimas o de hemoglobinas. Entonces, y resumiendo, hereditaria, enzimática, membrana o hemoglopatías y adquirida, inmune, no inmune e infecciosa de las hemoalteraciones. Entonces, esto es lo mismo, clasificación de las hemolíticas intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Intrínsecas, generalmente congénitas, y extrínsecas, bueno, hay una serie de causas, ¿no? Muchas causas. Las enzimopatías, deficiencias de enzimas dentro del metabolismo del glóbulo rojo, la causa más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Me refiero, la causa más frecuente es de defecto enzimático en el glóbulo rojo como anemia hemolítica congénita. Es el déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. La enzimopatía más frecuente en el ser humano y predomina en ciertas regiones, especialmente africano, asiático o mediterráneo. En realidad, esto de origen ya está mezclado, porque acá hay todas las... En el Perú hay de todo, africano, asiático, mediterráneo, venezolano, todos están cruzando. Su transmisión hereditaria va ligada al cromosoma X, de forma que mientras los varones son los que padecen la enfermedad, las mujeres son las portadoras. Miren simplemente lo que el varón sufre, ¿no? Y muchas veces son asintomáticas las enzimopatías. Bueno, son asintomáticas, obviamente, pero que entre un gatillo, como son las habas, o que tenga una infección aguda o un problema metabólico descompensado, ahí se exterioriza esta enfermedad, ¿no? Y puede exteriorizarse a través de una crisis hemolítica intensa en el paciente. Las hemoglobinopatías es otro anemia hemolítica congénita, son alteraciones cualitativas o cuantitativas de la globina secundarias a mutaciones, donde da una modificación estructural de la hemoglobina y una disminución variable en la síntesis de las cadenas, ¿no? Es decir, hay una mutación de la estructura molecular de la hemoglobina en estos pacientes que produce una deformación de la hematía. Existen muchas hemoglobinopatías. Las más frecuentes son las beta-talasemias, en donde existe una sustitución de bases nitrogenadas con defecto en la transcripción o modulación o traducción del ARN mensajero. Es decir, ustedes lo han entendido, yo me olvido de acá unas semanas, la beta-talasemia, no es sustitución de bases, existe, porque no es práctico, pues no. Pero lo importante es que sepan que en la hemoglobinopatía hay una alteración de los defectos de transcripción de su estructura molecular de la hemoglobina. Entonces, esta talasemia, yo sospecharlo en un paciente que tiene aumento de reticulocitos y tiene anemia, y tiene alteración muy exagerada en el frotis de los glóbulos rojos, en forma, en tamaño, ¿no? Hay anisopoiquilocitosis, basófilos, lacrocitos, eritroblastos. Por ejemplo, acá tenemos este de acá, este globo rojo es este de acá con su chuponcito. Este es un lacriocito. No es usual. ¿Por qué se presenta? Acá tengo un punteado. Tampoco es usual, ¿no? Ahí miren esas deformaciones de los... Entonces, la forma de demostrar que estoy frente a una hemoglobinopatía es hacer una electroforesis de hemoglobina. En el caso de la talasemia mayor, lo que está alterado es la hemoglobina fetal. Está alta, 60-98% de toda la hemoglobina es fetal. Y recuerde que en adulto, no, más bien el hemoglobina A1 es el que predomina. Entonces, la única forma de detectarlo es con electroforesis de hemoglobina del paciente. La hemoglopatía estructural más frecuente y mejor conocida es la hemoglobinopatía S, debido a la sustitución del ácido glutámico por la valina en efecto residuo de la cadena beta. La hemoglobina S, ¿no? Funcionalmente es normal, pero cuando se desoxigena y polimeriza
da lugar a la aparición de estructuras fibrilares rígidas que deforman el hematíe, haciendo que adquiera una forma semilunar o de hoz característica por la que se le conoce como hematíe falciforme o hemoglobinopatía falciforme. Así se le conoce a esta enfermedad donde existe una alteración de la hemoglobina S. Esta es la zona falciforme. Miren cómo están deformadas, cómo está formado esta zona, ¿no? Este es este es un frotis, ¿no? De un paciente con hematíes falciforme, ¿no? Como semilunas. Este es como una semiluna, ¿ok? Entonces, falciforme o sickle-cell-anemia o drepanocitosis es similar, ¿no? Normalmente de forma de disco. No, normalmente viven 120 días los hematíes normales, se deforma al pasar vasos pequeños, suave como un cojín de gelatina, y bueno, no sé si lo han tocado el hematíes, pero así lo describen, forma de disco. En cambio, una anemia celular falciforme o drepanocítica o sí que es la anemia, la hematía es forma de hoz, duro como madera. ¿Cómo puede ser que es como madera? Puede ser como fierro. No sé quién escribe eso. Generalmente se enclava en vasos pequeños porque no se deforma. Vive solamente 20 días o menos. Fíjese, esa es la anemia celular falciforme. Esta hemoglobina S, su solubilidad disminuye en ambientes hipoxémicos, donde se reduce la presión parcial de oxígeno. La pérdida de solubilidad obedece a un fenómeno de polimerización de las moléculas de la hemoglobina que crea una estructura fibrilar de aspecto cristaloide semilíquido, por lo que de la deformación intensamente del hematíe, por lo que deforman el hematíe intensamente, que es el que vemos, el hematíe falciforme o en semiluna. No solamente lo altera, sino lo vuelve duro. Los hematíes falciformes son, además de rígidos, pueden ser frágiles, por lo que el tiempo que obstruyen los capilares de la microcirculación da lugar a microinfartos generalizados. Se fragmentan, se rompen y causan el cuadro de anemia hemolítica. ¿Okay? La manifestación del síndrome falciforme, también conocido como síndrome drepanocítico, consiste en una anemia crónica variable. Cursa con crisis de agudización acompañada de episodios vasoclusivos. Se ocluyen los pequeños vasos por la deformación de este hematíe, de este síndrome drepanocítico, especialmente en vaso, hígado, cerebro, pulmón y huesos. Hay infartos, convulsiones, coma, necrosis aséptica, absceso hepático, hipertensión pulmonar, infarto retinal, úlceras crónicas por oclusión microvascular, por deformación de estos hematíes, por la hemoglobinopatía drepanocítica o sickle-cell-anemia, y peor aún en pacientes que han ido a la altura, donde la oxigenación pobre estimula la producción aguda del problema. ¿Sí? Muy bien, eso es enzimas y alteración de la hemoglobina como estructura congénita. Ahora vamos a ver las anemias autoinmunes que son adquiridas. Hay varios tipos de anemias autoinmunes. Las anemias autoinmunes de anticuerpos calientes, síndrome de crioaglutininas, anticuerpos fríos, paroxística nocturno, etc. La causa más frecuente de anemia autoinmune es la producción de anticuerpos calientes, ¿no? A través de la inmunoglobulina G. 70-80% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes en adultos corresponde a anticuerpos calientes, ¿no? Hay hemólisis endovenosa de esos pacientes, ¿no? Temperatura de 37 grados y producción de inmunoglobulina G. Hay otras, la fría es menos frecuente y usualmente es encadenado por infecciones, por el micoplasma, neumonía, y la hemoglobina M policlonal es la que está predominando, y uno puede hacer estudios de crioglobulina para que me dé una secuencia de más de 1/64 como estándar para el diagnóstico de crioaglutininas y diagnosticar una anemia hemolítica fría por anticuerpos fríos a 4 grados centígrados se estimula, ¿no? Entonces quedamos así, más que lo más frecuente es la
la caliente, ¿no? Entonces, estas anemias hemolíticas son anemias adquiridas, usualmente causadas por la inmunoglobulina G como autoanticuerpo, y puede originar deformaciones en el frotis. Hay esferocitosis, reticulocitosis en muestras de sangre periférica. Y lo interesante de estas anemias hemolíticas autoinmune es que uno puede pensar, sospechar que existe una anemia hemolítica autoinmune pidiendo el test de Kuhn, que evalúa la positividad de antiglobulina. Estas anemias hemolíticas autoinmunes son producidas por autoanticuerpos dirigidas contra los antígenos presentes en la membrana del glóbulo rojo. El mecanismo de la hemólisis y el cuadro clínico dependerán de la clase de inmunoglobulina, ¿no?, del autoanticuerpo, de la temperatura y de reacción óptima y de su capacidad para activar el complemento sobre la membrana del hematíe, que es el señalamiento al fagocito para englobarlo y destruirlo, ¿no? Esa es la anemia hemolítica autoinmune. Los exámenes inmunohematológicos necesarios para el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune son las pruebas de antiglobulina directa, más conocida como el test de Kuhn directo, que determina la presencia de inmunoglobulina G o la fracción de complemento sobre la membrana del hematíe. Entonces, cuando yo tengo sospecha de una hemólisis autoinmune, tengo que pedirle el test de Kuhn. Eso se hace de Kuhn positivo o negativo. Si es positivo, eso me demuestra que estamos frente a una anemia hemolítica de tipo autoinmune. La causa más frecuente, entonces, de anemia hemolítica autoinmune son los anticuerpos calientes. Es producida por autoanticuerpos que reaccionan preferentemente a 37 grados centígrados y se dirigen contra antígenos de naturaleza proteica presentes en los hematíes de todas las personas. Básicamente es eso. Si hago un poco de fiebre, en una infección me puede producir estos anticuerpos calientes. El anticuerpo caliente es generalmente de clase IgG. Ese es el punto importante, es de clase IgG. Predomina en las mujeres y puede aparecer en cualquier edad. En la mayoría de los casos no se asocia con otra enfermedad. En el resto sí puede asociarse con enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no?, o las leucemias crónicas, que se puede ver en estos pacientes con enfermedades de autoinmunidad. Puede aparecer una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de Evans, en donde está asociado la anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia autoinmune, los dos. Se llama síndrome de Evans. Es muy frecuente dentro del concepto de lupus, donde se puede encontrar. La presentación puede ser aguda o insidiosa, tanto el cuadro clínico como los parámetros de laboratorio, ¿no? Puede haber esplenomegalia en anticuerpos calientes, en un tercio de los casos, sobre todo cuando es de presentación subaguda. Hay adenopatías, hepatomegalia, exantema cutáneo. Debe alertarnos sobre la presencia de otras enfermedades. Ahora bien, otro tipo de anemia es la anemia hemolítica microangiopática, lo que vamos a ver en el siguiente tema. Hay fragmentación de los hematíes, se produce por obstrucción parcial de las arteriolas. La obstrucción puede verse a coágulos, como el CID, agregados de placas, como el PTT, que es una púrpura trombocitopénica trombótica, lesión endotelial, ocurre la hipertensión arterial maligna, esclerodermia, o bien microembolias de células tumorales. No quisiera detener mucho en este tipo de anemia microangiopática porque es el tema que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Existen las causas de anemia hemolítica por fragmentación de los hematíes. O sea, si esta es una anemia hemolítica mecánica, por así decirlo, ¿no?, cuando existe anomalías del corazón o de los grandes vasos o problemas de válvula, la circulación constante hace que se fragmente el hematíe. Puede haber anemia, ¿no?, o puede existir trastornos de la microcirculación. Lo que vamos a ver ahora, ¿no?, el PTT, síndrome urémico hemolítico, hipertensión, cáncer,
todo eso produce trastornos de la microcirculación y origina anemia microangiopática. Esta es una extensión de sangre periférica que muestra abundantes histocitos, o sea, hematíes rotos, en un caso de anemia hemolítica microangiopática. Ustedes deben pedir un un frotí de sangre periférica para verificar, ¿no?, la morfología de los hematíes siempre. El diagnóstico diferencial, una vez establecido que el paciente presenta un síndrome hemolítico adquirido, el diagnóstico diferencial se fundamenta en 4 pilares: historia clínica, la clasificación de la hemólisis en intravascular o extravascular mediante la observación del color del plasma, a veces hay hemoglobinemia, y la determinación de hemoglobinuria o hemosideruria. Obviamente, si el plasma es oscuro y hay hemoglobina en la orina, ese es intravascular. Ver el test de Kuhn y ver la morfología eritrocítica en la extensión de sangre, que es siempre extensión de sangre. Entonces tenemos anemias hemolíticas, activación de complemento en la membrana del eritrocito, traumatismo físico y microambiente tóxico. ¿Okay? Y eso da lugar a todas las variedades de hemoglobina, anemias hemolíticas. La historia clínica debe dirigirse a establecer si el cuadro es agudo o crónico, si hay antecedentes, si es intravascular, si es sepsis, si tiene fragmentación de los hematíes, si tiene indicios de hemólisis paroxística nocturno, tiene enzimatopatía. Es decir, el diagnóstico no es tan simple, hay que hacer todo un algoritmo, ¿no? Uno debe hacer electroforesis de hemoglobina cuando sospecha que hay una alteración de la hemoglobina. Miren, diferentes hemoglobinas que pueden salir en el estudio de electroforesis, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Habrá alguna pregunta? Espero que se haya entendido porque es un poco tedioso a veces